Primero, también reconocer ahí las dos llegadas recientes, que es de Tapia y de Aarón Mejía, que nos dan un poco más de cuerpo a nivel de elenco. Es importante porque, y ya imaginando el elenco que vamos a tener en momentos decisivos, ya imaginando el elenco sin los mexicanos de selección, creo que vamos a necesitar un elenco un poquito más gordito, ¿no? Además, con más opciones. Y te siendo directo en la respuesta, para mí aún nos falta un movimiento importante que no quiero explicitar aquí para no generar tanta polémica, ya imaginando que van a estar buscando esta información, pero dentro del club estamos ya muy conscientes que nos falta un movimiento más, un refuerzo importante en una posición específica, que ya estamos nos moviendo desde las vacaciones. El club sigue tratando de ver las opciones de cómo vamos a hacer, pero la sensación es que el elenco es muy bueno, muy fuerte, claro, desde que los jugadores también estén en su nivel que conocemos. Bueno, Andrés Jardine, conferencia de prensa hoy del técnico de América, hablando de los planes todavía que tiene el equipo, de los futbolistas que ya están, pero no cierra la puerta a que pueda llegar alguien más. Medio incluso dice, necesitamos que llegue alguien más. Están buscando un jugador ofensivo, eso es un hecho. Si ustedes se fijan, los jugadores que han llegado, las incorporaciones son de carácter o corte defensivo. Rodrigo Dourado, para apuntalar la contención, va a ser el titular, no me queda ninguna duda. De hecho, explicaba Jardine que lo tuvo desde la etapa formativa en el Inter de Porto Alegre, 10, 11 años, luego a los 16, a los 17, y después siempre le dio seguimiento, lo tuvo en San Luis, así que no me queda duda. Pero quitando eso, y Fernando Tapia, que será en principio tercer arquero, aunque es un proyecto a futuro para América, para que pueda ser titular en el corto plazo, mediano. Recompró el pase, que está además parcializado. Un porcentaje lo conservaba América, otro porcentaje Tigres y otro Querétaro. Me decían que también. ¿Tienes idea, León, lo de Dourado, cuánto? Sí, un poco más de $2 millones. Una negociación muy buena, 31 años, y decía hoy Jardine que le ve por nosotros 4 o 5 años a... Sobre todo entendiendo la relación jugador-técnico, ¿no? Que muchas veces estas cosas hay que priorizarlas también. Y medio intervino Orlegui en esto, medio intervino en lo de Dourados, dando a Santiago Muñoz a San Luis, y ahí medio pagó una deuda ahí, y luego... Es que contaban que había una deuda de parte de Santos con América, ¿no? Y entonces que fue una triangulación. Desde Aquino, imagínate, desde Pedro Aquino debían dinero. Pero es un gran movimiento considerando costo de jugador, calidad, un jugador ya adaptado, que conoce perfectamente bien el técnico, de características muy buenas, presencia física, va por arriba, defensa, ataque, y es una zona en la que le dolió muchísimo a la América. Y este joven Aarón Mejía, que yo no creo que juegue mucho tampoco, o sea, sí es darle pues profundidad a la plantilla, como hacía Jardine, pero si ahí quieres recuperar a Kevin Álvarez, porque una pregunta fue sobre Kevin y dijo, a ver, seguimos confiando, sabe que ya no puede cometer errores, sabe que en un momento dado ha generado cierta desconfianza o dudas en el club sobre él por sus altibajos, pero si están apostando por quedárselo, le leyeron la cartilla, como reportamos aquí a inicios de semana, y después está la situación de Israel Reyes liberándolo de sus funciones de contención, pues ahí difícilmente este joven Aarón Mejía va a jugar. El refuerzo es extranjero y en ataque. O sea, Roberto no vuelve ese semestre, ¿verdad? Roberto va a volver después de abril. Entonces lo están viendo prácticamente para la recta final del torneo y siempre está la duda de cómo vuelve un jugador profesional de una ruptura de ligamento. Que cubres América. Entonces, con la llegada de Dourado, Israel Reyes es central ya titular. Sí, central. O lateral. O lateral. O sea, yo lo veo más de lateral. Sí. No, pero están apostando a que Kevin recupere su nivel. Yo creo que arrancarán con Kevin de lateral. Yo creo que van a arrancar con Israel Reyes y Sebastián Cáceres en la defensa central. Otra vez de suplente Juárez. Sí. Aunque hoy también en la explicación que nos dio Jardine en la rueda de prensa en Coapa, dijo que la razón de liberar a Lichnowsky es tratar de darle más oportunidades a Ramón Juárez y a Miguel El Shocker Vázquez. Que Miguel Vázquez es zurdo, ¿no? Miguel Vázquez sí se quedó casi sin nada, ¿no? Porque todavía Juárez juega. Héctor Araujo todavía con contrato de 6 meses más. Y ahí lo tienen. Tampoco, porque hablamos de eso, pero Araujo tampoco se lo han quitado encima. No se lo han quitado encima, pero él, a diferencia de los otros, pues no ocupa plaza extranjera. Sí, está bien pagando. Una lana les cuesta. Sí. Y entonces, este jugador ofensivo, me dicen que hasta ahorita las pistas, que va a venir del mercado internacional, es extranjero, y que... Es el primo de Maximán. No es el primo. Y que puede ser o media punta, o sea, con las características como un Diego Valdés, que puede ser segundo delantero, o 9, literal un 9. Y con la baja hoy de Henry Martín otra vez, es una lesión muscular más, yo creo que van a ir y decir, ¿sabes qué? Mejor no vamos por un volante ofensivo, mejor traemos un centro delantero, ¿no? Sí, urgente. Si traen al delantero y en 2 semanas te vuelvo a preguntar tu top de candidatos al título, ¿cambias para América? No, si es un delantero top, ya lo tendrías que meter en la conversación. No, yo no. Pero no, yo pongo a Tigres. Ahorita el América. A Cruz Azul. Necesita, ¿no? Sí, pero no van a... Cambiarlo es para poner al Toluca. ¿Cuándo empieza a fluir el dinero de la venta del 49% de las acciones? Hasta el verano. Hasta el verano. Bueno, antes, para efectos de la remodelación del Estadio Azteca Banorte. O sea, el flujo del dinero va a empezar a llegar en unas semanas,
para inyectarle porque en la el parte equipo no, final, pero al equipo le va a empezar a O perder. sea, la calidad de refuerzos que trae, Sí. tú ves los de Cruz Azul Palavecino, de Borja, ¿no? Llega acá Aarón Mejía y llega Dorado. Porque eso no sé si va a cambiar. Una deuda que le deben dinero a la América. Es una realidad y Santiago Baños, por ejemplo, siempre ha sido muy honesto en eso y siempre ha dicho, nosotros trabajamos con un tope, ¿no? Sí. De presupuesto que es X, el que sea, y de ahí lo podemos pasar. No sé si ese tope presupuestal va a subir ahora con esta inversión. Si le van a decir a Baños, oye, si antes tenías 10 pesos, ahora vas a tener 15 para Seguramente recuperar el sí, equipo, o no sabemos. con una estrategia alrededor. Porque tiene que ver también, ahora con el porcentaje del 49% de General Atlantic, el decir, bueno, ¿qué tanto incidirá también su parte directiva en las contrataciones? Seguramente no en cuanto a decir, miren, estos son los jugadores posibles, pero sí en el análisis estratégico de quienes llegan. Y lo que yo les decía a inicios de semana aquí en Equipo F, el problema de América, ¿por qué no ha traído refuerzos? No solamente estriba en los jugadores que no ha podido liberar en las plazas de jugador no formado en México, sino también en que no ha podido hacer ventas, o sea, no ha podido hacer caja, no ha podido vender a Víctor Dávila, no pudo vender a Kevin Álvarez, no pudo vender a Ikovsky, no pudo vender a Néstor Araujo. Ni siquiera. Por algunos sí, o sea, Kevin Álvarez tuvo la posibilidad de ir a León, también a Tigres, que tuvo la posibilidad de ir a Necaxa, también a Pachuca, a la MLS, y han dicho no. No. Dávila también tuvo interés de León. Entonces, Estaría bueno ahí, ir cuentas a la América como le hacemos a Cruz Azul, ¿no? Pues estaría bueno decir. América se gastó 28 millones en el verano. Ese es el 28 millones en el verano. Vamos a de hacer dólares, las cuentas de Cruz Azul, está bien. De todos. ¿De cuántos Todos jugadores? para hacer el juicio sumario de quién está bien y quién está mal. Sí. Porque intervienen las compras, por supuesto. Todavía no se gasta mal, pero las ventas también tienen mucho que ver. Ayer en la noche, Si se vende bien o se vende mal. ayer en la noche en Fútbol Picante, desde la era de Iván Alonso hicimos el corte a partir de la era de Iván Alonso. Cruz Azul el 1, 102 millones. Cifras no oficiales, porque no son oficiales en el fútbol mexicano. Cruz Azul 1, Toluca 2. Toluca no teníamos los demás. Es que ese es el Toluca punto. 2 con más de 70 y América estaba en 3 con 50 y El pico. ejercicio está mal. El ejercicio está mal si no involucras las ventas, porque es un tema de balance. O sea, si venden a Bogus no funciona en Cruz Azul. Pero no lo han vendido, ¿eh? 10, pues voy. Si lo compras en 10 y lo vendes en 8, pues fue un mal negocio, pero no un desastre. No le estás pagando a Néstor Araujo no sé cuánto tiempo Bueno, sin jugar. ya pagando ¿Por qué hace no fue 6 vendido meses aquí? sin jugar un minuto, ¿eh? Todavía está por venderse. Ya. Está, pero lo mandaron a préstamo y está por venderse. Como 140. O sea, de 40 han ingresado de ventas y... Yo creo que... Ok, entonces no son 100 secos, es 100 y 40 por ventas y demás. Pues sí gastas, claro que gastas. Sí, pero los equipos grandes gastan. Te costó 11, pero pues pagaste con 7.5 de Romo y entonces nada más pagaste 3.5 y así. Entonces, si sacas ahí... Hay que hacer los números para uno y para otro lado. Sí, vendió en su momento muy bien a Uriel Antuna a Tigres, Sí, claro. lo vendió en 7,5 millones de dólares. Sí, o sea, Ahí la mitad de la... Y con Castaño se metió dinero, Sí. y con Santiago Jiménez se Con metió dinero, Cambindo, y con Cambindo se metió dinero. Entonces hay que hacer las cuentas bien. Si no, no es, ay, Iván Alonso gastó 100. No. Sí gastó eso, pero ¿cuánto recuperó? Pobre de tu Salió. mujer. ¿Así le haces las cuentas a tu mujer? No. Hay que hacer las cuentas bien. Papelito, habla, Ricky. También hay que cuidarse mucho y porque también, por ejemplo, yo vi en Guadalajara el contrato de Sepúlveda, 1.3, o sea, en eso lo pagaron. la venta, dices. Sí, comentaba que hacía otra cantidad. Yo en todas las cantidades es muy cuidadoso todo el manejo porque no se dice la verdad en el fútbol mexicano. No, es muy difícil a eso. Y además... 8.9 exactamente, o sea, pero sí, de unos cuantos te enteras exactamente cuánto, de otros no te enteras. Y además hay otro factor. Cuando, por decir algo, tenemos la información, América habría pagado unos 2 millones de dólares a San Luis por Rodrigo Dourado. Es una buena negociación para América porque es un jugador que necesitaba, que el técnico quería y que no le sobra Te para digo nada, que ¿no? a lo mejor ni pagó nada porque les debían de Aquino y entonces pusieron a Santiago. Pero se tiene que tasar para en efectos de negociación. impuestos Sí, y eso de IVA. claro. Si tú dices 2 millones de dólares, le tienes que subir el IVA. El IVA lo pagan todos los equipos, entonces ahí son 320 mil dólares más. Y a esos 2 millones, comúnmente le tienen que agregar un 10% Al jugador. de que es la comisión al jugador y representantes, a veces más. Pero por lo menos son 200 mil dólares ahí. Entonces ya estás hablando de que una operación de 2 millones en realidad son 2 Ya se millones disparó 520 a mil poco más de dólares. 2 millones y medio. Y estamos hablando de una cantidad baja para los efectos del fútbol mexicano. Pero América, el problema que tiene es que no ha vendido, ¿eh? No ha ingresado dinero por ventas hace ya un buen rato. Un ejemplo Porque de- incluso la de Diego Valdés lo No, también a eso los sueldos de los futbolistas, ¿no? Porque luego tú tienes que acordar eso, ok, vas a ver, yo te voy a pagar 2 por el futbolista, pero el futbolista ¿cuánto me va a costar a mí, ¿no? Y entonces eso igualmente sube. Ahí sí, yo te creo que incluso si vamos a nómina y cómo los inflan los equipos, ahí no estaría en primer lugar, ¿eh? Porque América les paga, ahí está, no puede vender a nadie. Por los sueldos. Chivas no puede sacar jugadores por los sueldos que tiene. Ahí en los sueldos sí hay otra cosa ahí. Bueno, seguimos pendientes, sigue sin aparecer nadie en Cruz Azul. Estaba agendada la conferencia a 2 de la tarde, no sabemos si todo este asunto del estadio ha ido retrasando y están viendo pues qué vamos a salir a decir. poniendo de acuerdo. No, son 2:40 de la tarde en punto a la hora de hacer la pausa en Equipo F. Seguimos esperando conferencia de Yo prensa. digo al equipo de comunicación. En la serie. Bien, primero también reconocer ahí las dos llegadas recientes que hace de Tapia y de Aarón Mejía, que
que nos dan un poco más de cuerpo a nivel de elenco e importante porque ya imaginando el elenco que vamos a tener en momentos decisivos, ya imaginando el elenco sean los mexicanos de selección, creo que vamos a necesitar un elenco un poquito más gordito, de más, con más opciones y te siendo directo en la respuesta. Para mí aún nos falta un movimiento importante que no quiero explicitar aquí para no generar tanta polémica. Ya imaginando que van a estar buscando esta información, pero dentro del club estamos ya muy conscientes que nos falta un movimiento más, un refuerzo importante en una posición específica, que ya estamos nos moviendo desde las vacaciones del club. Sigue tratando de ver las opciones de cómo vamos a hacer, pero la sensación es que el elenco es muy bueno, muy fuerte. Claro, desde que los jugadores también están en su nivel que conocemos. Bueno Andrés, ya dije conferencia de prensa hoy la del técnico de América hablando de los planes todavía que tiene el equipo de los futbolistas que ya están, pero no cierra la puerta a que pueda llegar alguien más. Medio incluso dice necesitamos que llegue alguien, están buscando un jugador ofensivo. Eso es un hecho de si ustedes se fijan, los jugadores que han llegado las incorporaciones son de carácter o corte defensivo. Rodrigo Dorado para apuntalar la contención va a ser el titular, no me queda ninguna duda. De hecho, explicaba Jardine que lo tuvo desde la etapa formativa en el Inter de Porto Alegre 10-11 años, luego a los 16, a los 17 y después siempre le dio seguimiento. Lo tuvo en San Luis, así que no me queda duda. Pero quitando eso y Fernando Tapia, el que será en principio tercer arquero, aunque es un proyecto a futuro para América, para que pueda ser titular en el corto plazo. Mediano recompras y compró el pase, que está además parcializado. Un gran porcentaje lo tenía que lo conservaba América, otro porcentaje de Tigres y otro 40 y otro Querétaro. Me decían que también tienes idea. León lo de Dorado ¿cuánto? Sí, un poco más de $2 millones. Fue una negociación muy buena, 31 años y decía hay Jardines que le veo por los otros 4 o 5 años. Sobre todo la relación jugador-técnico, que muchas veces las cosas hay que priorizarlas también. Y medio intervino Reggie en estos, en medio intervino en los de Dorados, dando a Santiago Muñoz a San Luis y ahí medio pagó una deuda. Y luego es que contaban que había una deuda de parte de Santos con American, entonces que fue una triangular desde Aquino. Imagínate desde Pedro Aquino tener dinero, pero es un gran movimiento considerando a costo de jugador, calidad, un jugador ya adaptado que conoce perfectamente bien el técnico de características muy buenas, presencia física va por arriba, defensa, ataque y es una zona en la que le dolió muchísimo al América y este joven a Aarón Mejía, que yo no creo que juegue mucho tampoco. Así es darle pues profundidad a la plantilla, como decía Jardine. Pero si ahí quieres recuperar Kevin Álvarez, porque una pregunta fue sobre Kevin y dijo a ver, seguimos confiando. Sabe que ya no puede cometer errores, sabe que en un momento dado ha generado cierta desconfianza o dudas en el club sobre él por sus altibajos, pero si están apostando por quedárselo. Le leyeron la cartilla como reportamos aquí a inicios de semana. Y después está la situación de Israel Reyes, liberándolo de sus funciones de contención, pues ahí difícilmente este joven Aarón Mejía va a jugar. El refuerzo es extranjero y en ataque está muerto, no vuelve ese semestre, ¿verdad? Va a volver después de abril, entonces lo están viendo prácticamente para la recta final del torneo y siempre está la duda de cómo vuelve un jugador profesional de una ruptura de ligamento que cubre América. Entonces, con la llegando Dorado y Raúl Reyes es central ya titular si es o lateral. O sea, no lo veo más de lateral, pero si están apostando a que Kevin si fuera su nivel, yo creo que arrancarán con Kevin. Yo creo que van a arrancar con Israel Reyes y Sebastián Cáceres en la defensa central. Otra vez de suplente. ¿Juega otra vez? Sí, aunque ahí también es la explicación que nos dio Jardín en la rueda de prensa en Coapa. Dijo que la razón de liberar al Sky es tratar de darle más oportunidades a Ramón Juárez y a Miguel Soccer Vázquez, que Miguel Vázquez es zurdo. No, Miguel Vázquez sí. Se quedó casi sin nada porque todavía Juárez juega, Araujo todavía con contrato 6 meses más. Y ahí lo tiene. Tampoco porque hablamos de pero Araujo tampoco se lo va a salir encima. No se lo han quitado de encima. Pero a diferencia de los otros, pues no ocupa plaza extranjero. Sí, está pagando una lana. ¿Les cuesta? Sí. Y entonces este jugador ofensivo me dicen que hasta ahorita las pistas que va a venir del mercado internacional es extranjero y que es el primo de Máxima. No es el rival y que puede ser un mediapunta. O sea, con las características como un Diego Valdés que pueda ser segundo delantero, un 9 literal, un 9 y con la baja ahí de Henry Martín otra vez. Son una lesión muscular más. Yo creo que van a ir y decir, ¿sabes qué? Mejor no vamos por un volante ofensivo, mejor traemos un centro delantero no urgente si traen al delantero y en 2 semanas te vuelvo a preguntar tu top de candidatos al título igual al América. No, si es un delantero top ya lo tendrías que meter en la conversación. Yo no, pero no, yo pongo a Tigres del América a Cruz. ¿Necesita? ¿No? Sí, pero no para cambiarlo. Es para poner el Toluca cuando empieza a fluir el dinero de la venta del 49% de las acciones hasta el verano. ¿Hasta el verano? Bueno, antes, para efectos de la remodelación del Estadio Azteca Banorte, o sea, el flujo del dinero va a empezar a llegar en unas semanas para inyectarlo en la parte final, pero al equipo le va a empezar a mejorar la calidad de refuerzos que trae. Sobre los de Cross, el palavecino. Borja no llega acá a Aarón Mejía y llega Dorado porque eso no sé si va a cambiar una deuda que le dinero a la vez es una realidad y Santiago Áños, por ejemplo, siempre ha sido muy honesto en eso y siempre ha dicho nosotros trabajamos con un tope de presupuesto que es X el que sea y de ahí no podemos pasar. No sé si ese tope presupuestal va a subir ahora con esta inversión, si le van a decir a Baños, oye, si antes tenías $10, ahora vas a tener 15 para asegurar que
sí o no sabemos con una estrategia alrededor, porque tiene que ver también ahora con el porcentaje, el 49% llenar Atlantic, el decir, bueno, ¿qué tanto incidirá también su parte directiva en las contrataciones? Seguramente no en cuanto a decir, miren, estos son los jugadores posibles, pero sí en el análisis estratégico de quienes llegan y lo que les. Yo les decía a inicios de semana que el equipo es el problema de América, ¿por qué no ha traído refuerzos? No solamente estriban los jugadores que no ha podido liberar ni liberar, perdón, en las plazas de jugador no formado en México, sino también en que no ha podido hacer ventas. O sea, no podía hacer caja, no ha podido vender a Víctor Dávila, no pudo vender a Kevin Álvarez, no pudo vender a Sky, no pudo vender a Néstor Araujo, ni siquiera por algunos sí. O sea, Kevin Álvarez tuvo la posibilidad de ir a León, también a Tigres y tuvo la posibilidad de ir a Necaxa, también a Pachuca, a la MLS y han dicho no, 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 no y no. Dávila también tuvo interés de León. Entonces estaremos ahí con América. Como le hacemos a pulso solo nos estaría bueno. América se gastó 28 millones en el verano. Ese es el 28 millones de dólares. Cuentas de Kroos está bien, de todos. De 4 jugadores para hacer el juicio sumario de quién está bien y quién está mal porque intervienen las compras. Por supuesto. Bien, no se gasta mal, pero las ventas también tienen mucho que ver. Ayer en la noche se vende bien o se vende en la noche en fútbol picante. Desde la era de Iván Alonso hicimos el corte a partir de la era de Iván Alonso Cruz Azul. El 102 millones. Cifras no oficiales porque no son oficiales en el fútbol mexicano. Cruz Azul 1, Toluca 2, Toluca no teníamos. La verdad es que ese es el Toluca 2 con más de 70 y América estaba en 3, en 50 y el ejercicio está mal. El ejercicio está mal si no involucras las ventas porque es un tema de balance. O sea, si venden a bobos no funcionan cosas. No han vendido 10. Hoy si lo compras en 10 y lo vendes en 8, pues fue un mal negocio, pero no un desastre. No le estás pagando a Néstor Araujo no sé cuánto tiempo jugar amagando con hacer 6 meses sin jugar un minuto. Todavía está por venderse, ya está. Pero lo mandaron a préstamo y está por venderse como 140, o sea, de 40. Han ingresado de ventas y yo creo que ok, no son 100 secos, es 100 y 40 por 20. Pues sí, gastos, claro que gastos sí, pero son equipos grandes. Te costó 11 pero pues pagaste con 7,5 de rombo y entonces nada más pagaste 3,5. Sí, entonces si sacas ahí hay que hacerlos los números para uno y para otro lado. Si vendió en su momento muy bien. Ariel Altuna Tigres, claro, yo en 7,5 millones de dólares, sí, o sea, ahí la mitad. Y con Castaño se metió dinero. Y con Santiago Jiménez dinero y con Cambio no se metió dinero. Entonces hay que hacer las cuentas bien si no hay Iván Alonso gastos. No. Si gastó eso, pero ¿cuánto recuperó? Salió que era. Si le haces las cuentas a tu mujer. No hay que hacer las cuentas. Bien, papelito. Habla Ricky. También hay que cuidarse mucho. Y porque también, por ejemplo, yo vi en Guadalajara el contrato de Sepúlveda, 1.3. O sea, eso en eso lo pagaron la venta, dice andaban. Sí, comentaba que hacía otra cantidad. Yo en todas las cantidades. Es muy cuidadoso todo el manejo porque no se dice la verdad en el fútbol mexicano. No son. Es muy difícil eso y además 8, 9 exactamente. O sea, pero si de unos cuantos te enteras exactamente cuánto, pero otros no te enteras. Y además hay otro factor cuando por decir algo tenemos la información. América habría pagado unos 2 millones de dólares a San Luis por Rodrigo Dorado. Es una buena negociación para América porque es un jugador que necesitaba, que el técnico quería y que no le sobra, pero que no sé, a lo mejor ni pagó nada porque les debían de aquí, ¿no? Y entonces pusieron a Santiago. Pero se tiene que tasar para efectos de impuestos y a eso iba. Si tú dices 2 millones de dólares le tienes que subir el IVA. El IVA lo pagan todos los equipos, entonces ahí son 320,000 dólares más y a esos 2 millones comúnmente le tienen que agregar un 10% de algo que es la comisión al jugador y representantes a veces más, pero por lo menos son 200,000 dólares ahí. Entonces ya estás hablando que una operación de 2 millones en realidad son 2.500.000 dólares, 2,5 millones y estamos hablando de una cantidad baja para los efectos del fútbol mexicano. De acuerdo, pero América el problema que tiene es que no ha vendido no ha ingresado dinero por ventas hace ya un buen rato. Un ejemplo incluso la Diego Valdés, también a eso los sueldos de los futbolistas no, porque luego tienes que acordar el ok, vas a ver, yo te voy a pagar 2 por el futbolista, pero el futbolista ¿cuánto me va a costar? A mí no, y entonces eso igualmente sube. Si yo te creo que incluso si vamos a nómina y como los inflan los equipos, ahí no estaría en primer lugar porque América les paga. Esta no puede vender a nadie por los sueldos. Chivas no puede sacar jugadores por los sueldos que tiene ahí en los sueldos. Y hay otra cosa. Y bueno, seguimos pendientes. ¿Sigue sin aparecer nadie en Cruz Azul? Estaba agendada la conferencia 2 de la tarde. No sabemos si todo este asunto del estadio ha ido retrasando y están viendo pues que vamos a salir a decir de acuerdo. No son 2:40 de la tarde en punto. A la hora de hacer la pausa en equipo. Seguimos esperando conferencia de prensa con el equipo de comunicación. En la serie.